Iniciamos con un nuevo episodio de Otra Perspectiva Podcast, un espacio de análisis y reflexión de la política y la actualidad nacional e internacional. Sean bienvenidos al episodio número 15 de Otra Perspectiva Podcast. Hoy quiero comentarles que retomamos este episodio, puesto que la semana pasada, lamentablemente, por cuestiones de salud y de resfriado, no logramos hacer la grabación respectiva del episodio. Tuvimos que hacer una reprogramación con a quien teníamos como invitado para el mismo y esperaría yo retomar esa agenda y el resto de los invitados que tenemos proyectados para el mes, para poder hacer las interactuaciones de temas que están relacionados al tema del tren de superficie, por el tema de la movilidad en el país. Teníamos pendiente también hablar sobre el tema de los desafíos de la juventud y la ley electoral, con un ex constituyente que esperaríamos que las próximas semanas podamos finalmente hacer una reprogramación para poder continuar con el hilo que traemos en este podcast. Entonces hoy vamos a hacer un capítulo muy cortito. Me quiero auxiliar en algunos videos y algunos reportajes de un tema que, como lo dice el título, es un evento internacional que finalizó y que se desarrolló esta semana, que no le he visto que, digamos, en el marco nacional haya alguna mayor incidencia o información de qué es lo que está aconteciendo o qué es lo que aconteció en la cumbre de los BRICS, que se dio en la ciudad de Kazán, en donde, pues básicamente sí hay una serie de acuerdos que están desarrollando otros países que juegan en una lógica multipolar, de crear un referente multipolar a nivel en cuanto al tema de desafíos en la materia económica, en materia de seguridad, en materia social, en materia inclusive del desarrollo de infraestructura y de inversión para el desarrollo de los países. Esto es lo que voy a tratar de abordar. Al igual me disculpo también si hay algunos puntos que quedan ahí como un vacío, pero como insisto, este tema de los BRICS realmente no es un tema que esté en el marco de nuestra agenda de los diferentes medios de comunicación, espacios de debate. Yo creo que es importante que veamos hacia ese lado, que consideremos de una u otra manera también como más adelante nuestro país pudiera tener un papel como una economía emergente frente a este tipo de escenarios o de iniciativas de carácter multipolar. Así que vamos a comenzar y vamos a auxiliarnos de 3 videos que me parece interesantes, que nos explican y que de manera didáctica nos están señalando en qué consisten los BRICS, em, cuál es la naturaleza de los países que lo están integrando y fue lo que debatieron esta semana en Rusia. Así que, sobre esa dinámica vamos a plantear este primer video que explica los acuerdos de lo que debatieron, quiénes participaron, para luego ir ya detallando un poco sobre quiénes lo integran, qué papel juegan hoy en la economía mundial y qué elementos de la geopolítica, de una u otra manera, tendrán un efecto a partir de ese fenómeno y de este encuentro que durante esta semana se realizó en dicho país. Así que escuchemos y luego seguimos analizando sobre cuáles son los efectos que tendrá esta cumbre de los BRICS que se celebró en Rusia. Escuchemos. Esto depende, ante todo, de Estados Unidos. Si están abiertos a construir relaciones con Rusia, vamos a hacer lo mismo. Si no lo quieren, entonces esa es la decisión de la administración futura. Las declaraciones de Putin se dieron en el marco del cierre de la cumbre de los países que conforman los BRICS, que tomaron nombre a partir de las iniciales de sus fundadores, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
que se integró en el 2010, pero lo que ha venido ocurriendo con los BRICS es realmente impresionante, hasta el punto de ser un eje contrario a las naciones de Occidente y en particular al G7, integrado por algunos de los países más ricos y desarrollados del mundo y que naciera en 1975 con Francia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. La Organización Mundial debe seguir desempeñando un papel central en el mantenimiento de la paz y la seguridad y en la promoción de un crecimiento sostenible. Al mismo tiempo, creemos que es importante para su funcionamiento eficaz adaptar su estructura a las realidades del siglo XXI, ampliando la representación en el Consejo de Seguridad y otros órganos clave de los países de Asia, África y América Latina. Y en esta cumbre de países emergentes, un tema obligado y esperado era el del ingreso de Venezuela al grupo, que no se pudo lograr debido a que Brasil tiene un veto desde el gobierno anterior de Jair Bolsonaro sobre el país gobernado por Maduro y que se mantuvo en esta ocasión, pero fue el mismo Putin quien aclaró la decisión y de paso dejó muy claro que respalda a Nicolás Maduro y su reciente elección. No estamos de acuerdo con Brasil en cuanto al tema de Venezuela. Lo digo abiertamente. Hablamos de esto anteayer con el presidente brasileño, con quien mantengo relaciones muy buenas, creo que amistosas. Venezuela está luchando por su independencia, por su soberanía. Recuerdo cuando el líder de la oposición, después de las elecciones anteriores, salió a la plaza, levantó los ojos al cielo y dijo que ante Dios se considera presidente. Es divertido y luego discutimos esta situación con el gobierno estadounidense. Apoyó y sigue apoyando a la oposición. Se rieron y ya está. Claramente es ridículo. Cualquier persona puede salir y levantar los ojos al cielo y declararse lo que sea, incluido el Papa. Creemos que el presidente Maduro ganó las elecciones. Ganó honestamente. Ha dado un gobierno y deseamos éxito a su gobierno y al pueblo venezolano. Esperamos que Brasil y Venezuela, en el marco de una discusión bilateral, arreglen las relaciones. Resulta por lo menos llamativo que tantos países quieran alcanzar alguna categoría en este grupo, como miembro o socio, y una de las curiosidades es que no están agrupados en torno a una ideología, a un tamaño, a una riqueza, ni siquiera a una religión, lo cual habla bien por lo menos de su alcance e inclusión. Como ustedes están escuchando en este video, que es un mix entre lo que reporta 2 líneas de noticias en Europa y en el mundo, eh, digamos, el núcleo central de esta, digamos, instancia, o de alianza que busca, digamos, mantener una dinámica distinta a la parte del G7, del famoso G7, que es donde están los países más ricos, está basado en este régimen de generar varios poderes, un multipolar, le llaman algunos, y tiene como base la unión de las economías y de los gobiernos de Brasil, de Rusia, de India, de China y de Sudáfrica. Pero el efecto que tuvo esta semana en Rusia es de que se amplió ese bloque de aliados al BRICS y hoy vemos países como Turquía, países como Irán, países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, pero también digamos países asiáticos, Tailandia, Vietnam, o países africanos que de una u otra manera solicitaron su membresía para poder crecer. Y en esta cumbre hubieron alrededor de 14 países a los cuales se les dio la membresía para ser miembros plenos dentro de este de debate de los BRICS. Y en ese proceso, pues obviamente lo que generó un poco como la atención mundial fue el veto que Brasil y particularmente el presidente Lula da Silva le otorgó a Venezuela para que, dada la presencia de Nicolás Maduro, Venezuela todavía no entrara como miembro pleno en función a que el presidente Lula señaló de que se sintió traicionado por el presidente Maduro, quien había hecho un ofrecimiento al presidente López Obrador, hoy expresidente, al presidente Petro y a él,
de que iba a publicar las actas de lo que dieran los resultados electorales y que aparentemente sustentaban su victoria, situación que pues obviamente no sucedió. Sin embargo, más allá de este elemento anecdótico en cuanto al tema de la presencia de Nicolás Maduro y de la no incorporación pleno como integrante de este bloque a Venezuela, vemos figuras interesantes polémicas también a nivel mundial, pero que de igual forma son potencias. Y vamos a verlo en el siguiente segmento, donde marcamos también cuáles son las características que tienen estas economías y cuál es la relevancia que tiene en cuanto al proceso de su impacto a nivel de las relaciones económicas en el mundo, de este bloque, de esta nueva alianza, que hoy se marca con mayor fuerza, con mucho mayor equilibrio, y no solamente en el proceso de cómo mejorar ese intercambio de relaciones comerciales entre estos países, sino que de igual manera están planteando la creación, bueno, más bien ya tienen la creación de un banco de desarrollo que está liderado por la expresidenta Dilma Rousseff de Brasil, que es un personaje bastante interesante al frente por la, eh, digamos, complementariedad que ella hizo, digamos, en el primer mandato de Lula y que de una u otra manera también contribuyó a que juntamente en estos gobiernos del Partido de los Trabajadores, más de 55 millones de brasileños salieran de la pobreza. Pero bueno, tienen toda una herramienta ya financiera que de igual manera va a competir frente a, digamos, 2 organismos internacionales de referencia en el mundo, como es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero de igual forma, hay otra serie de medidas económicas que de una u otra manera, entiendo yo, están avanzando y irán a concretizar, para poder facilitar el de igual forma, es relevante indicar la presencia para que él estuviera presente en vida. Em, entonces, marcábamos que además hay un elemento sobre la presencia del secretario general de Naciones Unidas en dicho reunión cónclave. Entonces, es importante que tomemos en cuenta, cuál es el impacto que está teniendo o que pueda tener a nivel mundial sobre la articulación de este tipo de países que de una u otra manera están planteando, sí, generar un mecanismo propio que les permita tener no solamente un fortalecimiento a sus economías, sino que de igual manera un proceso de equidad frente a acompañar el desarrollo de otros países que, digamos, están todavía rezagados en cuanto a sus condiciones de desarrollo económico y social. Un elemento que es clave es también determinar que muchos de los países que hoy están incorporándose a esta alianza y a esta iniciativa, son países que tienen una riqueza natural energética, ya sea por minerales, por petróleo, y luego también hoy China por el tema tecnológico, que de una u otra manera también está siendo un eje de articulación con países como la India, como Brasil. Así que, creo que es de bastante relevante que podamos entender esta dinámica, como yo lo señalo siempre, hacia el tema del futuro, ¿verdad? Porque yo creo que eso tiene un impacto, va a tener un impacto, así como la guerra entre Israel y Gaza está teniendo un impacto de tendencia en la elección en Estados Unidos, creo yo que la realización de esta conferencia, más o menos a 2 semanas de la elección en Estados Unidos, creo que sí puede tener un impacto en quién pueda, digamos, llegar al frente de esa nación. Pero para que entendamos cuál es el impacto que tienen los BRICS, a nivel mundial y cómo hoy están diciendo que esta unión de estos países está superando a los países del G7, en donde está Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, Japón.
Vamos a ver este video que nos da un panorama más global para poder entender el impacto que tienen en la economía este tipo de alianzas que se están anunciando y que se están consolidando esta semana en Rusia. Escuchemos esto, por favor. Más del 29%. Y de acuerdo a las perspectivas de la inclusión de nuevos miembros a los BRICS, los indicadores económicos cambiaron considerablemente, otorgándole al grupo un enorme potencial financiero. El Producto Interno Bruto Mundial, que hasta 2023 representaba el 26% de la alianza, ha pasado a más del 35%, lo que constituye alrededor de un tercio del PIB mundial. Y esta participación en el PIB... Es decir, hoy esta alianza de los países originarios, más los que se sumaron ahorita en Rusia, están superando en casi un 36% del PIB a nivel mundial, sobre el 26% que representa el G7, que aparentemente son los países más ricos del mundo. PIB mundial coloca a los BRICS por encima del grupo de los 7, quienes de acuerdo a las proyecciones tienen un poco más del 29%. Y de acuerdo a las perspectivas para el 2028, el panorama seguirá cambiando a favor de BRICS. En este contexto, es importante destacar que la coalición concentra a algunos de los mayores productores y compradores de energía del mundo. Con la adhesión de algunas potencias de Medio Oriente, los BRICS tienen una significante participación en la producción mundial de gas natural y petróleo. Por ejemplo, en 2023, Rusia, Irán y China se ubicaron entre los 5 mayores productores de gas natural, mientras que Rusia, China, Emiratos Árabes Unidos, Irán y Brasil entre los 10 mayores productores de petróleo. Las relaciones comerciales entre los miembros han sido un hito importante en el desarrollo económico de los BRICS. China exporta principalmente productos mecánicos y eléctricos a los países del grupo. En el primer trimestre del año, el valor del comercio del gigante asiático con las otras naciones de los BRICS representó más del 14% del valor total del comercio exterior del país. En 2023, la soja se convirtió en el principal producto que Brasil exportó a China, representando un poco más del 37%. En el caso de la India, la nación se destaca por la exportación de petróleo refinado, metales, vehículos, productos químicos, entre otros, mientras que Sudáfrica con oro, diamantes y mineral de hierro. En el caso de Rusia, la nación eslava es el principal proveedor de fertilizantes para Brasil. Además, hablar de los BRICS también es referirse al nuevo Banco de Desarrollo de la Alianza, un organismo financiero de importancia mundial para la financiación de infraestructura y desarrollo, pero que no se limita solo para los miembros del BRICS, sino que se abre para que otros países también puedan ser socios, como fue en el 2021 cuando se aprobó la admisión de estos países: Bangladesh, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Uruguay. Y este 2024 la adhesión de Argentina. Una de las características del nuevo Banco de Desarrollo son los créditos en monedas locales. El organismo ha aprobado más de 90 proyectos por más de 32.000 millones de dólares. En ese sentido, los BRICS apuntan a seguir dejando de lado la dependencia del dólar. Rusia y China ya han comenzado a utilizar monedas nacionales en sus intercambios comerciales con los otros miembros. Además, la alianza discute la creación de una moneda común respaldada en gran parte con oro como instrumento estable y universal de comercio, como también la implementación de un sistema de pagos común independiente que sustituya a la red global que es controlada por Occidente y que además es utilizada como herramienta sancionatoria para aquellas naciones que no se alinean a sus intereses. Uno de los programas más interesantes de este grupo es el Banco de Desarrollo para la Infraestructura, que aunque Putin lo valora, no lo sobredimensiona. Pero aquí aplica la frase que dice: al buen entendedor, pocas palabras. Veamos qué más dijo Vladimir Putin, y en cuanto a la credibilidad o sus intenciones, ya le corresponde a cada quien juzgar desde su propio conocimiento y análisis. Ha sido llena de diferentes temas y diferentes países también participaron, concentrándose en diferentes metas de la asociación y perspectivas de la ampliación de la asociación en 3 direcciones magistrales: política y seguridad, comercio y inversiones, cultura y esfera humanitaria. Según tradición, tuvimos el evento en el marco del BRICS Plus. Este formato ha funcionado bien. Como ustedes vieron, hay muchos elementos y mucha información que procesar. Primero, el impacto que tiene en la economía a nivel del PIB, a nivel mundial, pues superaron, y la perspectiva está 37% de lo que hoy consume, hoy se genera
de riqueza en el país, en el mundo, pues lo absorbe esta alianza hoy que está alrededor de los BRICS. Sobre un 26, un 27% de lo que representan 7 países que iban marcándose como los países más ricos, pero hoy vemos que esto está variando, está cambiando completamente en la constitución de relaciones mucho más equitativas y con mucha mayor igualdad en la dinámica del desarrollo de cómo se hace el comercio, cómo se hace cómo se interviene en la economía y obviamente los efectos que tienen en el desarrollo de nuestras sociedades. El otro elemento es los niveles de producción, ¿verdad? Miren en la totalidad de 5 países dentro de estos BRICS, que son los que producen más gas, los que están dentro de los 10 países con mayor producción petrolera y obviamente con mayor riqueza energética y petrolera. Falta, por ejemplo, aquel referente también de lo minero en cuanto al tema de los recursos estratégicos también naturales, que de una u otra manera también ahí hay países como Bolivia, no, Bolivia, porque Chile no está, Bolivia, por el tema de litio, Rusia y otros países más por el estilo. Y de igual forma, el otro elemento que está vinculado es que hay un intercambio comercial relevante entre, por ejemplo, la producción agrícola, que hace Brasil, que va hacia la China, por ejemplo, o hacia Rusia. El tema de los fertilizantes, que de igual manera de Rusia va hacia Brasil, o que puede ser también de China hacia Brasil, u otros países como la India o Sudáfrica. Y de una u otra manera que tienes también entonces este elemento comercial. Hay otros elementos tecnológicos, como lo señalaba al inicio, que ahí pues obviamente China es la que tiene la delantera en ese proceso, pero de igual manera el tema de la banca de desarrollo, que es lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Que está ratificado como uno de los acuerdos de esta semana, de este encuentro que se dio en Rusia, en donde pues obviamente a quien le están generando la conducción de estos proyectos que han ido aprobando en cuanto al tema de infraestructura estratégica, está en manos de la presidenta Dilma Rousseff. Pero que de igual manera para países en desarrollo, el tema de que exista una fuente de financiamiento o un canal de crédito para poder avanzar en proyectos que generalmente no son prioridad por parte de estos organismos multilaterales que tienen una visión un poco más liberal, como en el caso del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que también además recuérdense que fueron referentes en la década de los 90 para los procesos neoliberales en América Latina y privatizaciones, pues de una u otra manera se establece como una alternativa para esos países en desarrollo, que yo creo que es bastante fundamental. Y muy cerca, el presidente Nayib Bukele está accesando a financiamiento a proyectos de infraestructura a través de esta modalidad de financiamiento internacional. Entonces, creo que es importante. Habrá que ver qué pasa, por ejemplo, con México en el proceso de esa transformación, cuarta transformación que inició López Obrador y que hoy realiza Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, determinar si en la siguiente conferencia, que será el próximo año en Brasil, a lo mejor se anuncia que también México se suma. Y eso, pues, obviamente va a ir generando un cambio mayor en cuanto a la importancia de, países que sí tienen una relevancia internacional y un peso en la dinámica económica a nivel internacional. Entonces, creo que es importante que nosotros empecemos a analizar y estudiar, no solamente cuáles son los efectos que están alrededor de los acuerdos, como lo mencionaba en este último video el presidente Putin, que habían acuerdos vinculados al tema de seguridad, al tema de comercio, al tema de aspectos de fortalecimiento cultural, ¿verdad? Entre otros elementos y tecnológicos que están marcándose dentro de la línea de trabajo que estarían implementándose y desarrollándose en los países miembros de este BRICS ampliado o este BRICS Plus que le han denominado a este evento que se celebró en Rusia. Como indicábamos, dentro del contexto económico internacional, creo yo que no podemos dejar de pasar simplemente como una nota periodística que se reunieron en Rusia algunos actores que en algunos países, digamos, tienen alguna serie de conflictos o señalamientos,
sino que hay que verlo en la medida en la que están articulándose para generar ese mundo multipolar. Y el otro elemento está vinculado a medidas económicas, ¿verdad? El tema del SWIFT, que es el SWIFT, es el código que permite de una u otra manera hacer transacciones a nivel internacional, obviamente basadas en el tema del dólar. Y hoy estamos escuchando que están planteando ellos crear un sistema basado en el oro y que de una u otra manera eso respalde ese equilibrio de intercambio entre las propias monedas de estos países para, digamos, no estar dependiendo completamente del dólar como una moneda universal. Eso es un punto que, como les digo, creo que es histórico porque finalmente había muchas teorías, muchos ensayos, muchas perspectivas de que, digamos, el mundo tenía que ir cambiando, que iban a haber otros nuevos actores, que también en la parte de la economía iban a tener una preponderancia a nivel internacional y creo yo que hoy estamos siendo testigos del cumplimiento de esas proyecciones que en su momento se establecieron o que pues algunos consideraban de que eso no iba a ser posible. Y en el caso de nuestro país, porque como ustedes lo vieron en uno de los reportajes, pues la vinculación de los intereses no están marcados por ideología, por religión, sino simplemente también por elementos pragmáticos de una u otra manera de países que están emergiendo y que están jugando un papel relevante en el comercio mundial. Y obviamente, más allá del tema comercial, también en la parte de la política, de la geopolítica a nivel internacional. Entonces, ya para finalizar un poco sobre cuál es el impacto de este evento que sucedió esta semana en Rusia, encontré en YouTube cabalmente una entrevista a Diego Rosurín, que para mí es un referente también de propuestas y de visiones en el mundo, y que yo creo que da elementos positivos en cuanto al tema de cómo podemos interpretar esta sesión o esta reunión que ocurrió esta semana en Rusia. Así que escuchémoslo y a partir de eso vamos a ir teniendo elementos o hilos conductores, ¿verdad? Que nos van a permitir entender la importancia y la relevancia de esta reunión de líderes internacionales, de líderes económicos en Rusia. La instrumentalización del SWIFT como un tipo de terrorismo, ¿no? La economía siempre es política. ¿Por qué? Por los títulos de propiedad, por la manera en cómo se relacionan las civilizaciones, las formaciones políticas y los estados. Entonces, claro, es un foro económico, pero es de política económica, ¿no? Porque gestiona la manera en cómo diferentes países soberanos tratan de encontrar puntos en común para sus intereses. ¿Cómo esto puede, de alguna manera, abrir nuevas puertas o trazar un camino hacia el futuro? Bueno, muchos de los intereses que están aquí representados hoy tienen en común una característica negativa, que son países excluidos de la hegemonía económica liberal, del régimen liberal anterior. Entonces, como el régimen liberal usaba la economía como una herramienta de destrucción masiva, a través de las sanciones, la instrumentalización del SWIFT como un tipo de terrorismo, los bloqueos, en fin, la intervención política, ¿no? La democracia social hegemónica como una imposición ideológica hacia todos los países, lo que casi todos los miembros de BRICS tienen en común es que fueron agredidos, violentados y terrorizados por el mecanismo, por el régimen liberal y acabaron excluidos. Pero el problema es que cuando hay más gente excluida que incluye la hegemonía, pues se abre la oportunidad para una nueva formación socioeconómica. Entonces, a eso yo creo que le podemos dar una lectura material diciendo las condiciones materiales llevaron al orillamiento y aislamiento de todos estos países que se dieron cuenta que tienen algo muy grande en común. Estaban siendo dejados fuera del juego económico hegemónico liberal. Por ende, su capacidad de tolerarse los unos a los otros es suficiente motivo para entablar conversaciones como las que estamos viendo aquí, con un tono de solidaridad, con un tono de paz y con un tono de construcción de un futuro común. Entonces, es realmente esto el surgimiento de un nuevo proyecto universal en un sentido geopolítico, pero es universal todavía más potente aquel falso universalismo que planteaba el régimen liberal, que era un tipo de universalismo impositivo, que era o eres liberal o Estados Unidos, el tío Sam te visitan, ¿no? Entonces, lo que plantea BRICS hoy es realmente una alternativa que de manera escatológica se produce por todos los excluidos al régimen hegemónico liberal. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, porque creo que hay una cosa que a veces se pasa por encima cuando hablamos de un foro como este, una organización como esta, es que detrás de una forma de relacionarse, pongámoslo así, económica, política, diplomática, hay una idea de ser. Hay una idea de cómo los pueblos se piensan a sí mismos. Entonces, ¿cómo crees que este foro, esta organización que está surgiendo, aunque tiene una historia, pero creo que es un momento bastante decisivo, cómo está esta organización
promueve una nueva forma de que los pueblos se piensen. Mira, y qué perfecto ejemplo el hecho de que este foro se esté llevando a cabo en la ciudad de Kazán, ¿no? Aquí en Kazán hay templos de varias religiones distintas coexistiendo de una manera perfectamente pacífica. Pero no solo el tema de cómo las religiones coexisten en Kazán, que es una de las ciudades más importantes de Rusia, que además es floreciente, sino que se ha vuelto un hub logístico de comercio entre Rusia y China. Dos potencias, casi un nuevo G2, ¿no? Que podría decirse que, bueno, se había profetizado, ¿no? Que cuando la Unión Soviética y China entraran en acuerdo, en este caso Rusia y China entraran en acuerdo, surgiría un nuevo modo de civilización. Y Kazán es el ejemplo de eso, por la manera en cómo pueden interactuar estas religiones, además un hub logístico entre Rusia y China con comercio en moneda local. Entonces, Kazán presenta casi de manera embriónica la metáfora para lo que pudiéramos esperar de un nuevo mundo bajo BRICS. Porque a partir de la premisa de que existe tal cosa como una enemistad entre tipos de ser en el mundo, entre tipos de persona, individualidad, creencia, credo, valores y virtudes, ¿no? Y esas enemistades se dan simplemente por los credos, no, se dan también en gran parte por las dificultades materiales de los pueblos. O sea, es la dificultad material, el tener que los recursos, lo que produce en gran parte los conflictos. No es solo la enemistad o la diferencia de creencias, ¿no? Entonces es bonito ver en Kazán cómo nosotros estamos viendo, bueno, claro, cuando la gente tiene posibilidad de una vida digna, es más fácil de coexistir. Entonces esto pone en retrospectiva, en otra luz, todos aquellos conflictos que nosotros podríamos leer de nuestras civilizaciones anteriores. Como por supuesto, cuando hay escasez, es más fácil que tú justifiques una pelea territorial en nombre de motivos teológicos. Pero cuando hay abundancia, hay posibilidad de coexistencia. Y eso me parece una manera muy bonita de cómo nosotros podemos interpretar un mundo que busque vínculos comerciales de mayor igualdad, de mayor oportunidad, de descentralizar los polos de poder, para que así cuando se hagan relaciones políticas, comerciales y económicas, sea en búsqueda de horizontalidad, de igualdad y de una construcción de un camino realmente universal e inclusivo, no universal excluyente como era el régimen liberal. Interesante, ¿verdad? Y si ustedes lo escuchan, como les digo, esto es un tema que nos falta. Yo creo que tenemos todavía nosotros que leer un poco más, entender un poco más, escuchar un poco más el impacto que va a tener este proceso, de esta reunión que se dio esta semana en Rusia, y por los efectos que están marcando, y que, como lo estaba mencionando Diego Rusarín, no solamente tiene un impacto desde el hecho de la ciudad en la cual, digamos, se está haciendo esta cumbre, ¿verdad? Que tiene un efecto, digamos, de innovación tecnológica comercial entre Rusia y China, y el efecto que eso puede tener en el mundo, sino que de igual manera, en cuanto a la naturaleza de cómo se está marcando el criterio de una relación mucho más horizontal en la dinámica del comercio, ¿verdad? Y yo creo que esos son elementos bastante significativos que de una u otra manera, pueden ir marcando o establecer un precedente a nivel mundial en cuanto a la dinámica, a la integración de los bloques. Y no solamente en el rol también de los países, que de una u otra manera están en un proceso de desarrollo potencial, pero que también enfrentan muchos desafíos. Y en esa línea, países como China, como la India, también están dando ejemplos, por ejemplo, con relación al tema bono demográfico, que eso ya nosotros lo hablamos aquí en el caso de lo que está pasando en Guatemala, entre otros temas más por el estilo. Entonces, como ustedes ven, el proceso y las implicaciones, yo creo que todavía no las tenemos como en la claridad absoluta del impacto que está teniendo. Lo que sí es obvio y lo que sí es evidente es que el impacto a generar y crear un mundo multipolar hoy es una práctica efectiva y real, hoy es un hecho que en la generación de estas relaciones multipolares, la unificación de países para poder fortalecer esos brazos económicos o esas relaciones económicas con criterios distintos, más objetivos, más igualitarios, más equitativos en sus monedas y estableciendo además nuevos regímenes de intercambio y de sustento del valor al comercio. Creo yo que es un punto que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ponerle mayor seguimiento a lo que eso tendrá impacto no solamente a nivel mundial, sino, por ejemplo, en países como el nuestro. Em, Entiendo yo, al igual creo yo que este efecto también tendrá un impacto, sin duda, en el tema de cómo se está viendo el proceso de las elecciones en los Estados Unidos, de cómo se está viendo también ese relacionamiento de la Unión Europea, porque al final de cuentas esas grandes potencias, que también fueron fuente
de ideas inspiradoras en el modelo económico, social y en el estado de las democracias, pues creo yo que hoy se están quedando un poco rezagadas, con conflictos y en donde también hay crecimiento de otras fuerzas, como ya lo en los primeros capítulos, de fuerzas más de extrema derecha, que de una u otra manera están haciendo una involución en cuanto a su aporte al mundo en este momento por esos bloques de países, particularmente la Unión Europea. Así que yo creo que es importante que, podamos seguir conociendo y podamos seguir debatiendo sobre este tema, que podamos ir profundizando y teniendo otros elementos de análisis, otras perspectivas. Yo me animé a realizar hoy este capítulo, de una manera como introductoria. Eso, como les digo, no es un tema completamente de mi dominio. Creo que tenemos que aprender todavía mucho más y yo esperaría que posterior a esta cumbre, pues haya mayor información sobre cuáles van a ser los alcances, los compromisos y las acciones que están dándole ellos de seguimiento hacia en la concreción del fortalecimiento de este proceso multipolar a través de los BRICS. Y que de igual manera también veamos qué pasa en América Latina, ¿verdad? Porque digamos, en el caso de esta cumbre que se sucedió en Rusia, pues la referencia actual, el interés de incorporar por parte de Venezuela, Bolivia, que de igual manera entiendo yo hizo petición, Nicaragua, y en los cuales, por ejemplo, Brasil vetó a Venezuela y entiendo que también vetó a Nicaragua. Pero bueno, hay que ver qué pasa con los otros países en América Latina. México creo que es un punto relevante. El Salvador, de igual forma, porque al final de cuentas en esa relación con la China, pues yo creo que de una u otra manera también puede salir beneficiado o se está beneficiando. Y luego países como Colombia, como Chile, como Uruguay, que por cierto, este fin de semana hay elección presidencial en Uruguay y todo lo que señalan las encuestas es de que el Frente Amplio volverá a ganar la presidencia y mantener una alternancia frente a opciones de derecha, como en este caso estaba con el presidente Lacalle, y hoy vuelve una fórmula de el Frente Amplio, que es más socialdemocracia, y que obviamente, pues, el referente que tenemos fue de José Mujica, que en uno de estos últimos actos de propaganda, se presentó señalando, pues, básicamente que ya está como en su etapa final de su vida y que lo que está demandando o solicitándole a la juventud es que mantenga las ideas que de una u otra manera le han dado referencia al Frente Amplio y a lo que él pregonó al momento que ejerció la presidencia del Uruguay. Pero bueno, entonces quedamos en ese ejercicio de cómo vamos a ir detallando, cuál efecto y cuál puede ser el posicionamiento que pueda tener en América Latina el funcionamiento y la operación, digamos, de, instrumentos o de acciones que se desarrollen a través del BRICS, los BRICS, particularmente este Banco de Desarrollo o los otros sistemas, y van a ir marcando esa relación comercial. Esta semana también se dio el tema en Guatemala en el contexto de la elección de una nueva junta directiva del Congreso de la República, que esperaremos de repente en las próximas semanas poder también conocer la visión de nuevos actores de esta junta directiva, pero bueno, ya hay una nueva junta directiva en donde se mantiene la reelección del presidente Neri Ramos al frente del Congreso de la República, como de la diputada Karina Paz, y hay otros miembros más de otro bloque legislativos que yo creo que marcan un ejercicio interesante en cuanto al tema de la coyuntura a nivel nacional, pero que lo estaremos abordando en los siguientes episodios de Otra Perspectiva Podcast. Por hoy, quiero agradecerles, antes, no, antes de finalizar, y ya tenía 2 episodios que no lo había podido hacer. Quiero agradecerle a la asesora parlamentaria Débora Coacín, asesora de la diputada, Sonia Raway de WINAC, quien, pues, me facilitó y me trajo como, pues, un premio también para, poder conocer un poquito más la dinámica de la Cuarta Transformación de México, este libro de Gracias del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador. Así que, Débora, te agradezco mucho y obviamente nos deja como una tarea poder avanzar en la lectura de un libro que es bastante sustancioso para poder también ir teniendo elementos de profundización de qué es lo que está pasando en México.
Así que quiero agradecerles, como les dije la semana pasada, por cuestiones de resfriado y de enfermedad, no fue posible continuar con la grabación continua de este podcast. Estamos ya haciendo la reprogramación de algunos episodios hacia las próximas semanas y esperaríamos que siempre podamos contar con su presencia, con su colaboración, siguiéndonos en las diferentes plataformas que tenemos, tanto en nuestro canal de YouTube como en Facebook, como Instagram, y en particular en el tema de los canales de Spotify y de iVoox, que también hay un poco de desfase con los episodios, pero espero yo esta semana ponerme al día para que también de manera auditiva puedan encontrarnos y puedan escucharnos. Así que muy agradecidos por su atención y estamos en comunicación para los siguientes episodios y los siguientes temas que podamos traerles en este espacio de redes sociales que hemos denominado Otra Perspectiva Podcast. En otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Síguenos en nuestras plataformas en YouTube, Facebook, Twitter, Spotify e iVoox.